Bienvenidos a este screencast sobre representación de las tolerancias en acotación para fabricación e inspección. Mi nombre es Carlos Vila y soy profesor de Ingeniería y Fabricación en la Universidad Politécnica de Valencia. Los objetivos de este screencast son definir el Sistema Internacional de Tolerancias y Ajustes y manejar los distintos grupos de dimensiones, calidades de tolerancias y posiciones de las mismas. Para organizar el sistema de tolerancias, la norma establece una serie de grupos de medidas o de diámetros, una serie de tolerancias fundamentales o índices de calidad, conocidos como IT o International Tolerance, y posiciones de la zona de tolerancias. En este caso son letras mayúsculas para medidas de interiores y letras minúsculas para medidas de exteriores. Las unidades del sistema ISO de tolerancia son milímetros en dimensiones y valores nominales, pero son micras en el valor de las tolerancias. Así, el sistema de codificación de la norma establece una clase de tolerancia, magnitud y posición del intervalo de tolerancia. La magnitud de la tolerancia, que es en función del número normalizado del grado de la tolerancia y de la dimensión nominal del elemento, tal y como podemos observar en la tabla número 1. Los grados de tolerancia normalizados, que se designan por las letras IT, seguidas de un número de grado. Y las desviaciones fundamentales, que son el límite de la dimensión más cercano a la dimensión nominal. Las desviaciones fundamentales hemos visto que se identifican y controlan mediante letras mayúsculas para los elementos tipo agujero y letras minúsculas para los elementos tipo eje. Así, en la siguiente imagen tenemos una muestra de la primera tabla de tolerancias de la norma. Esta tabla primera de tolerancias establece los grupos de medidas para los cuales tenemos que calcular la tolerancia y establece las calidades de las tolerancias o índice de tolerancia. Para cada índice de tolerancia o calidad de la tolerancia, buscando en este índice y el valor nominal correspondiente en ese grupo, encontramos cuál es el valor de la tolerancia o ancho de la tolerancia. En este caso, el valor de la tolerancia para una dimensión de 50 milímetros a 80 milímetros y un índice de calidad 4 es un valor de 8 micras. La norma establece también las posiciones de las tolerancias o posiciones normalizadas. En el caso de los agujeros, la norma establece que empezando por la izquierda, siendo la primera letra A, la desviación inferior de la dimensión nominal es muy superior a este valor nominal, con lo cual tendremos un elemento interior de mucho mayor dimensión en cualquier caso, porque a este habrá que sumarle el valor de la tolerancia. Si nos vamos desplazando hacia la derecha, llegaremos a la posición H, que es donde encontramos el valor del sistema base de tolerancias para sistema agujero. La posición centrada es la posición JS, donde tendremos una tolerancia equidistante respecto de la dimensión nominal. Conforme nos desplacemos hacia la derecha con letras superiores a la JS, encontraremos posiciones de la dimensión nominal muy por debajo de esa posición nominal en el caso de elementos tipo agujero. Para el caso de los ejes, la norma establece un sistema similar, pero empezando de izquierda a derecha encontramos que en la letra A la posición es para una dimensión nominal muy inferior a la real, donde la desviación superior respecto a la dimensión nominal estará por debajo, con lo cual tendremos un eje de menor diámetro o de menor dimensión, un elemento tipo eje de menor dimensión. Conforme desplazamos hacia la derecha,
En la posición H encontramos con que la diferencia fundamental superior es 0 y coincide con la dimensión nominal. Es decir, aquí encontramos el sistema de eje base. De la misma manera, la posición JS es la posición donde encontramos la tolerancia centrada. Si vamos desplazando la posición de la tolerancia hacia la derecha, encontraremos eje con mayores diámetros que el nominal, con lo cual podremos encontrar la definición perfecta para conseguir ajustes con interferencia. Es decir, posición H, sistema de eje único, y posición JS, valor nominal de la tolerancia centrado. Si combinamos ambos gráficos, podemos observar que en la zona de la izquierda siempre vamos a encontrar ajustes con holgura, puesto que la dimensión nominal y las desviaciones de los elementos tipo agujero van a ser superiores que la dimensión nominal, mientras que las desviaciones de los elementos tipo eje van a ser inferiores a la dimensión nominal. En la parte de la derecha encontraremos siempre ajustes con interferencia, puesto que las desviaciones respecto de la dimensión nominal de los elementos interiores van a ser muy inferiores a esta y las dimensiones de los elementos tipo agujeros van a ser superiores a la dimensión nominal establecida. Para los elementos tipo agujero, la norma establece en su tabla número 2 esas posiciones de tolerancias. Para A, B, C hasta la posición H, JS siempre va a ser la tolerancia centrada y a partir de la JS encontramos JKM con ciertos valores dependiendo de la calidad de la tolerancia. Dos definiciones importantes que establece la norma ISO 286 son: holgura es la diferencia entre la dimensión del agujero y la del eje, cuando el diámetro del eje es menor que el diámetro del agujero. Podemos tener una holgura mínima y una holgura máxima. Y la segunda definición es interferencia. La interferencia o apriete es la diferencia antes del ajuste entre la dimensión del agujero y la del eje cuando el diámetro del eje es mayor que el del agujero. En este caso podemos tener una interferencia mínima o apriete mínimo y una interferencia máxima o apriete máximo. De la misma forma, establece la norma el ajuste como la relación entre una entidad dimensional externa y una interna, es decir, el agujero y el eje del mismo tipo, que posteriormente deben de ensamblarse. Tenemos una holgura siempre que exista una diferencia y el eje sea menor que el agujero, y tendremos una interferencia en el ajuste siempre que el eje sea mayor que el agujero. Podemos encontrar el caso de que puede haber ejes mayores o menores que las dimensiones del elemento interior tipo agujero. Entonces tendremos un ajuste incierto. Un ajuste que podrá ser con holgura o con apriete cuando se realice el ensamble. Por tanto, la amplitud del ajuste es la suma aritmética de las tolerancias dimensionales de las dos entidades que conforman el ajuste. Así pues, para contemplar todas estas casuísticas, el sistema de ajustes ISO comprende los ejes y agujeros tolerados con un sistema codificado. Por ejemplo, podemos tener un sistema de ajuste con el agujero base. A partir de aquí encontramos ajustes donde la desviación fundamental en el agujero es 0, es decir, la desviación límite inferior es 0. O sistemas de ajuste con eje base, donde la desviación fundamental del eje es 0, es decir, la desviación límite superior es 0. Y con esto damos por concluido este screencast.